Gracias, doctor John, y gracias a los amigos, hermanos, colegas, Máximo Matos y Porfirio López. Miren, he estado analizando en estos días lo que tiene que ver con, digamos, la conexión entre el gobierno central y su estructura de gestión, es decir, su cuerpo de funcionarios. Tiene que haber necesariamente una vinculación directa entre el cuerpo de funcionarios y el gobierno central. Significa esto que no puede existir un divorcio entre estos. No puede existir. Ese vínculo tiene que ser inquebrantable. Y tiene que ser inquebrantable porque el gobierno tiene que funcionar como un hombre, es decir, como una sola estructura. Y todos sus organismos o su organigrama tienen que girar en torno a lo que es una política diseñada desde el gobierno. Todo lo que es contrario a eso implica obviamente una distorsión e implica tal vez un desconocimiento de lo que puede ser una gestión donde se debe actuar en una sola dirección y en un solo sentido. Y yo estoy planteando esto y tal vez parecería poco entendible, sin embargo, se hace necesario que desde el actual gobierno que dirige el presidente Luis Abinader, su cuerpo de funcionarios puedan entender, óigase bien lo que estamos diciendo, puedan entender de que todos tienen que actuar sobre la base de una sola dirección y un solo sentido, porque hay una línea desde el gobierno. Y que cada funcionario del gobierno y que en consecuencia es miembro del partido de gobierno, sus actuaciones tienen que estar orientadas a fortalecer una gestión de gobierno. Resulta que cosas como estas como que se entienden poco. Por eso a nosotros no nos sorprende de que hayan funcionarios públicos del actual gobierno que se preocupan más por su imagen, que se preocupan más por el desenvolvimiento de su función y no así por el desenvolvimiento del gobierno. Una tremenda contradicción. Es decir, yo me preocupo por lo mío, yo me preocupo por cómo yo debo quedar, por cómo la gente debe verme a mí en una gestión determinada y no me preocupo por cómo debe quedar la figura principal, que es el gobierno. En sentido más práctico, para que nos podamos entender en forma más llana, a mí no me importa que se coman el gobierno, que se lo coman con yuca, que lo desacrediten, que digan del gobierno todas las cosas malas o buenas, como sea. A mí no me importa eso. A mí no me importa que
asuman posiciones en contra del ciudadano presidente de la República, mientras no me toquen a mí, eso a mí no me importa. Es lo que se observa. Y ejemplo de eso hay de más. Hay de más. Y yo puedo decir, por ejemplo, cuando uno ve algunos medios, de comunicación, uno observa cómo algunos medios asumen posiciones, digamos que contestatarias frente al gobierno, frente a la figura del presidente Luis Abinader. ¿Con razón o sin razón? O sea, yo soy de opinión que si los medios y con ellos periodistas, comunicadores y demás, si entienden que hay, digamos que alguna acción desde el gobierno negativa, yo estoy de opinión que sí, que hay que denunciarla. Claro que sí. Y claro que hay que ser contestatario. Y claro que hay que asumir incluso posiciones de defensa en cuanto a los intereses colectivos de la sociedad. Claro que sí. Pero cuando uno observa, por ejemplo, que se le entra de manera directa a la gestión de la figura principal, que es el presidente de la República, y entonces a la gestión de funcionarios que también lo hacen mal, pero no se dice nada de ello, entonces ahí es donde va lo que estamos planteando. Es decir, significa esto que funcionarios del gobierno, funcionarios y gente que son incluso del partido de gobierno, se preocupan más por su imagen que por la imagen de la figura principal. Y eso debe llamar poderosamente la atención de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Y ustedes saben por qué, colegas. Por una sencilla razón. Lo que es el PRM hoy y la razón incluso de ser de muchos funcionarios del gobierno hoy, se le debe a una figura principal, la figura presidencial de este país. La figura presidencialista de la República Dominicana, encarnada en todo el quehacer político cotidiano. La figura principal es el presidente. No estoy diciendo con esto que debemos, digamos que, hacerle culto a la personalidad. No, de ninguna manera. Porque no soy de los que creen que hay que hacerle culto a la personalidad. De que hay que estarle rindiendo pleitesía a la personalidad. No se trata de eso. Se trata de que en un país donde el presidente, la figura principal, todo lo que circula alrededor de él, tiene que estar en consonancia con esa figura. Todas las actuaciones del tren de funcionariado o de los funcionarios, de los dirigentes de ese partido, sea cual partido que sea de gobierno, todo el que ejerce incluso una función pública, pero que es de ese partido, tiene que estar claro, convencido de que además de tratar de limpiar su imagen o de proteger su imagen, compadre, preocúpese por proteger la imagen de su presidente. Porque fuera de ese presidente usted no va a hacer nada. Usted no es nada. Y estamos diciendo en sentido general, es decir, cualquier funcionario, sea director de lo que sea, es más, hasta un síndico que pertenezca al partido de gobierno, tiene que preocuparse no solamente por cuidar su imagen, sino también cuide la imagen de su presidente.
porque sin su presidente, aunque usted sea síndico, usted no es nada. Entonces aquí hay como una falta de comprensión en el partido de gobierno y en el gobierno mismo de esto que estamos diciendo. Una falta de comprensión manifiesta a diario. Observemos los medios de comunicación, escuchemos los medios de comunicación, cómo desde muchos medios se convierten en tribuna de ataque frontal desde el punto de vista de lo que es de posiciones de oposición, porque muchos medios ni siquiera asumen posiciones que tienen que ver de análisis propiamente, sino asumiendo posiciones políticas de oposición. Entonces se asume oposición al gobierno, pero no se asume oposición a un determinado funcionario, y es precisamente porque esos funcionarios andan cuidando su imagen y no la imagen del gobierno.